Bueno, igual aprovecho para saludarlos a todos, igualmente para presentarme. Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Prieto, como dice la psicóloga, soy ingeniera industrial, tengo una especialización en negocios internacionales y acabo de culminar un máster en gerencia de cadena de abastecimiento y logística. Y bueno, he trabajado alrededor de 7 años en el área de logística. Entonces, pues, estoy muy agradecida y muy contenta de acompañarlos esta noche y bueno, de hablar un poquito de este tema de posmodernismo, como muy novedoso. Y entonces ahora hacia la pregunta de Gerson Andrés, Bueno, ¿cómo está esta pandemia allá? a la pregunta de Gerson, bueno, digamos que en principio el hecho de no haberle dado la importancia y la relevancia de pronto no acatar como acciones rápidas, de verdad desencadenó pues lo que estamos viviendo hoy en día. Ya empezó a mermar un poco, ya están bajando las muertes, pero pues hubieron días donde estaban falleciendo más de 1000 personas diarias. Entonces, de verdad que cuando ya se reaccionó fue un poco tardío y las consecuencias pues muy graves, principalmente en las vidas humanas y también pues en la economía. Prácticamente el país eh, paró, paró en todos los sentidos. Las únicas, digamos que industrias o cosas que se permitían, pues es muy similar a lo que está en ese momento Colombia, que era como las cadenas de abastecimiento, supermercados y el área pues obviamente de salud. El resto absolutamente todo paró. Era increíble ver una ciudad capital, una de las más importantes a nivel europeo, con el segundo aeropuerto más grande, como tenía que parar todo. Fue bastante, ha sido muy impactante. Ay, gracias por ese apunte, porque aprovechando la pregunta de Jason Andrés, cuando la gente habla acá de que estamos siendo exagerados en la situación de guardarnos, ellos no logran dimensionar, o las personas que de pronto hacen la crítica, con el punto que la ingeniera acaba de manifestar, porque se supone que aquí lo que está intentándose es evitar la muerte en masa, mientras que adecúan, aquí nosotros ya Corferias, el sitio también del centro de Bogotá, que es donde más amplio se puede albergar gente, se está adecuando para ese. Ya el Hospital San José se están buscando sitios para cuando se levante la cuarentena, pues si se llega a dar alguna situación, pues se tenga donde albergar a las personas. ¿Alguien más que quiera comentarle, preguntarle? Aprovechémosla ya que está por aquí. ¿Cómo se diferencia el primer mundo de de un país en desarrollo? Hay varios aspectos, hay varios aspectos. Yo resaltaría desde mi perspectiva, digamos, dentro de lo que he vivido, eh, un aspecto que me ha marcado mucho, la seguridad, la sensación de seguridad. Tu poder, primero como mujer, lo digo como mujer, y segundo, pues, o sea, en la vida cotidiana, poder salir, por ejemplo, en la noche o a cualquier hora, o poder sacar el celular y no tener miedo, esa sensación de miedo constante, sino por el contrario, sentirte constantemente seguro y tranquilo, creo que es una diferencia muy grande. Otra para mí ha sido la educación y la conciencia ciudadana. O sea, por ejemplo, en esta etapa que me tocó vivir a mí del confinamiento, que las personas decidan porque son conscientes de que es necesario quedarse en casa, no por una obligación, sino porque estás cuidando a la sociedad, estás cuidando a las demás personas, no solo a tu familia, y decidan quedarse en casa por voluntad propia. Digamos que ahí es cuando se ve esa conciencia ciudadana, no tirar basura, esperar a que las personas salgan del metro, eh, el respeto y el acceso a la educación. Yo creo que incluso en las familias de
escasos recursos, que no son comparables con los escasos recursos, obviamente, de una sociedad como la de nosotros, pero todos tienen acceso a una muy buena educación, con muchos beneficios, muchas ayudas, pues es gratuita y es de muy alta calidad. Y creo que eso marca la diferencia. Eso, para mí, han sido los aspectos más diferenciadores. Ay, qué bien. Gracias por ese apunte, pero acuérdate, Jason, al iniciar el semestre, que hablábamos sobre esa reflexión, a pensarnos, a construir, y pues me he considerado una apasionada de la educación, es por las pautas que acaba de decir la ingeniera en cuanto a la cultura ciudadana. Pues yo como psicóloga social también pienso cómo se puede influir en el pensamiento de los otros. No es fácil. Debe formarse para eso, para pensar. Entonces hay una pregunta, David Hassan Jaramillo, te quiere hacer dos preguntas, mi querida ingeniera. Entonces, Hassan, ¿puedes ingresar a hacerlas? Claro que sí. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Hola, Soy David Hassan. Jaramillo. Hola, David, perdón. Tranquila, no importa. Listo, entonces tengo dos preguntitas. Una con respecto pues a lo que está pasando en este momento con respecto a la pandemia, y otra pues con respecto al video que nos mandó la profesora. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué país reaccionó de mejor forma con respecto a la pandemia? ¿Colombia o España o algún país en Europa con respecto a Colombia? Bueno, con respecto a tu pregunta, debo decirte que muy orgullosamente puedo decir, bueno, digamos que no soy un ente pues calificador para este tipo de situaciones, sin embargo, desde mi perspectiva, lo que he visto en noticias y como tuve la oportunidad de vivir la experiencia acá en España, creo que en medio de todo, Colombia, incluso con su baja infraestructura, con las necesidades que tienen las personas, que son bastante diferentes a las que tiene una persona de clase baja acá en España. O sea, para ponerte un poquito en contexto, una persona de clase baja acá en España es lo que para nosotros es un estrato medio alto, más o menos. Entonces, digamos que no es comparable, no son las mismas necesidades, no está la persona que vive del día a día, es la persona que tiene que salir a vender carcasas de celulares, la persona que carece de tantas necesidades básicas. Y aún con todo eso, el hecho de que Colombia rápidamente reaccionara y cerrara todas las barreras, cerró el aeropuerto muy rápido, casi que el aeropuerto de Colombia se cerró al mismo tiempo del de acá de España, cuando acá ya estábamos en medio de todo el caos, no se había tomado la decisión de cerrar el aeropuerto. Fueron decisiones muy acertadas desde mi punto de vista por el gobierno de Colombia, mantener el confinamiento por todo este tiempo, y creo que ha sido muy relevante esas iniciativas de ayuda y de cooperación en pro de todas esas personas que carecen y tienen tantas necesidades básicas. De pronto, sí, al final no se logra ayudar a todas, pero yo he visto pues por internet y por las noticias, por Instagram y demás, diferentes, o sea, millones de iniciativas del Amazonas, de Bogotá, del Pacífico, ayudemos Santa Marta, ayudemos Barranquilla, y creo que toda esa cooperación es muy valiosa en medio de un momento tan crítico como este, que por ejemplo no he visto acá en España. De pronto ahí aportando al punto de vista de la ingeniera, David, da en el punto preciso. Acá en la sociedad colombiana se está diciendo que hay una discrepancia entre la gobernación central y la nacional. Entonces, yo como psicóloga social también me uno a lo que acaba de decir la ingeniera. ¿Qué es lo que nos beneficia? Que tenemos en la alcaldía a una persona que es doctorado de doctora, porque recordemos que aquí en Bogotá o en Colombia a la mayoría se le dice doctor y no desde su perfil profesional, mientras que ella con su perfil de doctorado, esa es la capacidad que tiene el de prepararse a uno y estudiar, que uno puede prever cosas, y como ha tenido un bagaje bien cultural y pues le interesa también su país, pues por esa razón siento que empezó a tomar medidas no drásticas, porque ese es el uso general de las personas,
es que son muy drásticas. Pues igual, si usted quiere morir, pues eso sobra tiempo, pero lo que ella quiere es proteger a nuestra sociedad. Que no pase, por ejemplo, como con Ecuador. Desen en cuenta cómo se veía acá la gente, cómo cae. Y yo tengo conocidos, colegas allá, y están hablando lo que la ingeniera está diciendo, que es increíble ver la gente, cómo muere en las calles y no las pueden tocar ni nada, por eso el confinamiento, porque aún no se sabe qué es lo que tenemos. Entonces, volviendo y de pronto para dejar el espacio para otro estudiante, cuando ella habla de educación, ahí es donde es súper clave, queridos y futuros ingenieros, es lean no para convencerse de lo que el autor dice, sino para ponerlo en un contexto real. ¿Cómo haríamos como profesionales dentro de nuestra realidad social? Entonces, ahí queda, desde mi perspectiva, ¿se ha podido ayudar en Bogotá? Y gracias a la convicción y al liderazgo que tiene, pues pudo tener, no influenciar, porque también usan el término influenciar, le digo, no, cuando hay esa colaboración, como acaba de decir la ingeniera, ¿qué es lo que se necesita? Diálogo, entender, comunicar, y por eso se fue uniendo primero Cundinamarca, el gobernador de Cundinamarca, y así sucesivamente se fueron dando los procesos de guardarnos. Alguien decía, pero ya nos dijeron que el 25 de mayo, entonces nos vamos a ver hasta diciembre. Entonces yo decía, venga, nos cuesta de verdad tanto trabajo pensarnos de otra manera, que todo es malo. Entonces, por eso estoy contenta, mi querida ingeniera, que haya aceptado la invitación, porque es a través de estos discursos que la gente empiece a pensarse desde otra forma, no desde como desde el espacio estudiante cumplir tareas, ¿no? Porque eso es fácil, sino cómo yo con lo que sé puedo empezar a transformar. Y ahí sí, sin el ánimo y eso que no tengo inclinaciones políticas, porque me considero más pues ahí sí por mi formación más científica, y la ciencia solo evidencia, muestre, datos. Entonces siento que tenemos en el momento a una alcaldesa que nos está ayudando a entender la situación y la vida de otra manera. Entonces, que otro estudiante, gracias por haber leído, visto el video, porque por eso lo compartí en ese instante, porque es más interesante que ya lo vean y le hagan preguntas a nuestra ingeniera y no perder esos 8 minuticos o 9 en el momento de perder, es porque la tenemos en vivo. ¿Quién más quiere preguntar? A ver. Ay, perdón, les hago una aclaración, la grabación se está haciendo. Preciso, como les comentaba a todos en el grupo, tengo un canal de YouTube, y entonces tan pronto se acabe la conferencia, pues igual para que me permitan subirla allí a la plataforma. Entonces continuamos. ¿Quién más quiere hacer preguntitas? Hassan dijo que tenía 2. Sí, perdón, es que David dijo que tenía 2 preguntas. Sí. Listo. Entonces, gracias por responder la primera. Listo. La segunda es, con respecto al video, pues yo vi una parte que decías que Colombia pues está llegando a tener como abriendo los ojos, por así decirlo, frente a la naturaleza, como dándole importancia a la naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a entender ese punto? ¿Cómo llegaste a eso, a que Colombia está llegando a entender que la naturaleza es más importante? O sea, no sé si me entienda bien esa pregunta. Bueno, creo que te basas un poco en una parte en la que yo digo que está empezando a entender y a adoptar iniciativas para cuidar el medio ambiente, entendiendo la necesidad de controlar el consumismo excesivo y volverlo un poco más responsable y sostenible. Entonces, bueno, digamos que eso, como lo decía, está en proyecto, está en camino, no es que esté desarrollado, digamos que falta mucho camino, pero el hecho de que ya exista una conciencia, que ya hayan entes y personas y sociedades y grupos conformados en pro a luchar con la iniciativa y se empiecen a adaptar leyes, porque es que ahí es cuando se empieza a ver el cambio, cuando ya el gobierno empieza a avalar, cuando esas iniciativas que empiezan como cosas pequeñas, como grupos pequeños que empiezan a influenciar lentamente hasta que el gobierno acata y se da cuenta que es una necesidad real y empiezan a sacar leyes de a poco, de pronto muy lento o en poco o en gran
proporción, pero cuando ya empieza a existir esa conciencia y a ver que es una realidad y una necesidad y se empiezan a tomar políticas y medidas, para mí eso ya empieza a verse el cambio y ya empieza a reflejar ese crecimiento y esa necesidad y ese desarrollo en ese aspecto. David, que está pidiendo la palabra a Cristian Camilo. David, ¿quedaste satisfecho o alguna otra pregunta? No, profe, sí, me quedó bastante claro. La verdad no entendía muy bien esa parte, pero pues ya entendiendo un poco más a fondo este tema. Gracias. Sí, y de pronto ahí también aportando, Vale, yo a vengo ti. trabajando lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las enfermedades que se están dando también son dadas en el ambiente. Y ambiente no solamente es mirar la naturaleza como naturaleza, sino es todo el espacio del contorno en el cual el ser humano vive. Y preciso, se está abriendo convocatorias para carreras, creo que la distrital y entre esas otras universidades, para las ingenierías ambientales, donde están mirando, oye, ven, entonces, ¿cómo ayudamos a que la naturaleza se oxigene? Oiga, venga, entonces, ¿cómo hacemos para? Y ahí es donde vienen los discursos de empezar a darle un sentido, como dice la ingeniera, a nuestra naturaleza. Por ejemplo, Pacífico Rubiales era uno de los que primero contaminaba, pero porque no sabían, entre comillas, porque a veces hay empresarios que puede que sepan, pero no se dan cuenta de la dimensión de los riesgos. Profe. Y ellos, después de darse cuenta, ellos generaron un libro para decir por qué es importante todos esos protocolos que se tienen que trabajar también con lo del medio ambiente. Entonces hay que tener bastante curiosidad con las lecturas, porque ustedes son los que van a ayudar a transformar este mundo a través del conocimiento y la educación, como lo decíamos anteriormente. ¿Qué ibas a preguntar? Es que eso, bueno, con lo del medio ambiente ya se está dando ya con todas en casi todas las ingenierías, porque yo como estudié en otra universidad y ya tengo pues un tecnólogo, tuve que ver un pequeño espacio con respecto a qué es qué partículas de CO2 esparcía al planeta respecto a la realización de ese producto. Y pues ahí es algo que yo estoy viendo que pues eso no lo muestran al público, pero eso tiene que, se le hace análisis ya con anterioridad a ver qué es lo que está sucediendo, si cada producto tiene tanto daño al medio ambiente. Implicación. ¿Qué tanta implicación tiene en el ambiente? Gracias, Jason, por el aporte ahí. ¿Listo, David? ¿Algo más? Pero la idea es por eso. Nosotros los que estamos trabajando en lo que es investigación o importancia del medio, es súper clave ese aspecto. De pronto lo que decíamos en un instante, Colombia como tiene tanta diferencia en años de conocimiento y de educación, por eso aún no lo hemos entendido. Y pues la ingeniera, lo que me llama la atención que es de su aporte es que como ha vivido en su país Colombia y fuera de eso está ahorita unos buenos años allá terminando su maestría, pues ha tenido la oportunidad de darse cuenta de eso que acaba de preguntar David, que es súper importante. Entonces, sigan ustedes igual como ingenieros desde mecatrónica, mirando esos protocolos, porque recuerden que en todos los ámbitos la naturaleza no es solo otra vez sembrar un árbol, es mirar con todo lo que nosotros trabajemos cómo podemos diseñar o transformar el ambiente en el cual estamos. Entonces, señor Cristian Camilo Forero, ¿algo más, David, para darle la palabra a Camilo? No, profe, dale la palabra a Camilo. Entonces están ahí atentos a las preguntas porque todavía la podemos aprovechar. Listo, Cristian Camilo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, mira, yo tenía una pregunta y yo quería saber cómo manejan allá la oligarquía y el caciquismo. Aunque Bueno, es una pregunta compleja, mi ingeniera, porque bastante compleja. Sí, porque se supone que estamos hablando de modernidad y ahora nos manda unos buenos años atrás. Esa es una de la de modernidad. Algo le quedó con duda por allá, mi querida ingeniera, porque estamos trabajando esos temas.
pues que yo estaba leyendo y bueno, en algo muy reciente, un autor, Rafael Orgullol, dice que en España lo que es una oligarquía disfrazada de democracia. Y pues ahí relata todo lo que se han hecho desde los tiempos atrás hasta el hoy. Bueno, te confieso que no tengo todo el contexto político darte, para darte esa respuesta, que está muy interesante, es una muy buena pregunta, o sea, la verdad, me gustaría desarrollarla un poco más. Pero, digamos, bueno, dentro de lo poco que te puedo decir, que todavía está muy marcado, pues toda la parte de oligarquía y por ejemplo, de mantener todavía la versión del rey, la necesidad del rey, que es como compartir ese poder. Entonces, digamos que lo que he escuchado por muchas personas, sobre todo los jóvenes, es una queja constante a que en realidad no aporta mucho. Por el contrario, pues obviamente hay una inversión grandísima en impuestos por mantener este reinado. Entonces, pues digamos que eso es como la inconformidad que yo veo o que he escuchado de personas pues de acá de España. Pero lo que te digo, pues una pregunta como bastante profunda y necesitaría desarrollarla un poco más. Y de pronto compleja nuevamente, compleja es porque pues yo me atrevería también a ser un poquito osada, y pues ahí sí los historiadores, como siempre he dicho, me desaparecerían. Es que ese cacicazgo pues igual depende desde donde lo perciban los autores. Entonces, una de las cosas que siempre se ha dado y que pues he criticado es que la ciencia no debería criticar o denegar o negar otros pensamientos u otras verdades. Y cuando se escribe, se debe es evidenciar lo que se está hablando. Y cuando empieza a hablarse así como lo acaba de manifestar Camilo, que lo leyó de un autor, entonces pues tener mucho cuidado. Esa pregunta me hace ir a hace unos años, cuando era igual de joven a ustedes, y preguntaba un profesional de la psicología en esa época, me dijo, deje de preguntar tanto, que cada pregunta tiene una respuesta. Entonces a mí me llamó mucho la atención y yo dije, ve, yo vengo preguntando siempre sobre el ser humano, ¿qué es el ser humano? Y ahorita a los 56 años, casi 57, entonces digo yo, oiga, y es la misma, no me la he podido contestar. Entonces, por eso cuando se hacen preguntas, como dijo nuestra investigadora también, porque ser magíster es eso, ser investigador. Habría que consultar varias hipótesis y pues mirar, como acaba de decir también, inconformidades y conformidades, porque en todo el pensamiento que hemos venido trabajando desde la universidad es ese, quiénes están a favor, quiénes están en contra, por qué la religiosidad, por qué tal cosa. Entonces de pronto sí es súper interesante sobre la oligarquía, sobre todo con esos términos como los plantea el Camilo, oligarquía y caciquismo. Entonces mejor, para que no me la vayan a deportar, dejemos así, que sea luego un político, un historiador, que nos pueda dar con el tiempo alguna visión, y de pronto me queda también como el interrogante para luego, a través de quienes puedan ver este videíto y estén interesados en hacer un paralelo, no de criticar ni nada, porque mi intención sino poner en evidencias formas de pensar y verdades. Gracias, Camilo. ¿Alguna otra cosa que estés interesado, así no se te haya aclarado del todo? No, profe. Gracias por esa pregunta. Entonces, si ahí queda, luego miraríamos otros puntos de vista y en clase de pronto te daría tips o algo con base en lo que logré averiguar. A ver, ¿quién más está interesado en preguntarle a nuestra ingeniera? Si pudieron ver el video, mucho mejor, porque desde ahí ella planteaba cosas muy interesantes de nuestro país con la modernidad y posmodernidad. Uy, silencio absoluto. Ese está bien. A ver, haga esa pregunta. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes. Mucho Hola. gusto, soy Jonathan. Pues yo
no pude ver el video porque se me perdió el link que envió la profe, la verdad no lo encontré. Pero pues hay una pregunta que digamos que he tenido estos últimos días y por lo mismo de la pandemia, porque digamos que he visto mucha colaboración y entonces es, ¿qué tan bueno es que muchas veces las organizaciones privadas velen más por los derechos humanos que las entidades estatales? ¿Y no le quita esto responsabilidad al gobierno? Bueno, yo creo que el hecho de que las entidades privadas quieran colaborar no le quita poder al Estado. Sin embargo, obviamente, creo que la función primordial del Estado, lo que todos esperamos del Estado, es que nos tenga como prioridad y que nos cuide y nos garantice, porque para eso, pues a través de nosotros se mantiene toda la infraestructura que requiere un gobierno. Y todo eso se hace, y cuando se eligen las personas, se hacen pensando en sus capacidades, de que nos van a guiar, de que nos van a enfocar y que nos van a proteger, que todo lo que van a realizar va a ser en pro del desarrollo, del crecimiento y de las garantías que necesitamos como sociedad. Pero creo que toda iniciativa buena, digamos que independientemente que sea privada o del gobierno, pues siempre será bienvenida. Y creo que en momentos tan críticos como este, que está afrontando, toda la ayuda y toda la colaboración y cooperación que se dé es muy valiosa, y de hecho es un reflejo de humanidad, y creo que todas las empresas privadas que deciden aportar y se la juegan por salvar la vida de las personas y de ayudar y de garantizar necesidades básicas y de velar, el simple hecho de que quiera cuidar a sus empleados, o sea, todas esas ayudas son valiosas, y más en casos tan extremos como este y tan antes nunca, pues es algo tan nuevo que nadie nunca estaba preparado. Entonces, desde mi punto de vista, toda ayuda, independientemente privada o el gobierno, es bienvenida, y creo que no le quita poder al gobierno. Creo que lo que hace es apoyar desde que sea una iniciativa buena, digamos que aporta. No creo que quite responsabilidad. Y de pronto ahí para apoyar también desde no tanto responsabilidad, sino que evidenciaría la necesidad de que el Estado sí esté atentos a unas minuciosidades, entre comillas minuciosidades, porque de una u otra manera, como lo acaba de decir nuestra ingeniera, no se había pensado, lo decía un investigador, que es lo interesante de esta pandemia, que se está viviendo en tiempo real a nivel mundial, mientras las otras solo se conocían por los rumores o los comentarios. Ahora todo lo estamos viendo a través de cualquier medio de comunicación y de, llámese computadores, todas las redes sociales, lo que se supone que son las redes y la tecnología. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo sí percibo desde las ayudas de las ONGs no gubernamentales es que existe el sentido de colaboración, de ese de que venga, unámonos, hagámosle. Entonces, por ejemplo, cuando decían que no teníamos sentido Bogotá, y cuando la alcaldesa también hace el teletón y pues alguien decía que quién sabe para dónde se iba la plata, otra vez vuelve y juega pues por la desconfianza de la corrupción que se encuentra, pues a veces las personas se cohíben de dar, pero si fuese así no se alcanzaría a recibir la cantidad de ayudas que se recibieron. Lo que no tiene dimensionado mi país, y ahí sí lo puedo hablar desde lo social y económico, es que por lo que he formado parte de Secretaría de Educación del municipio de Soacha, que se vieron unas secretarías, y no hay una estadística de poblaciones, entonces por eso se desbordaron las ayudas. O sea, la gente aparentemente que ellos manifiestan que se ha satisfecho, hay mucho más. Por ejemplo, aquí por el sector donde vivo, hay personas con el trapito rojo, y el trapito rojo es que están muriéndose o que tienen necesidad de comida. Y luego hago el análisis y digo, claro, es que este es un sector universitario. La mayoría que vive son estudiantes, y que la mayoría también pueden ser estudiantes no solamente, sino que vienen de otras regiones. Entonces están solamente con lo que el día a día les da.
Y para ir cerrando de pronto, para recibir otra pregunta, mi punto de vista ahí es que esta situación como se ha venido dando es donde más toca lo humano. Y ahí por eso me gusta y estoy súper contenta de ser docente de esta asignatura, porque es cómo nos concebimos nosotros como humanos y solidaridad. Y entonces, ¿qué es lo que une realmente a nuestro país? Y aquí vuelve y entra a jugar de pronto lo del capitalismo. Estábamos con un capitalismo ultranza y ya se está viendo que no importa la cantidad de dinero que usted tenga, la vida vale más que todos los bienes y demás. Por eso estamos protegiéndonos y guardándonos para que no nos pasen cosas feas. Entonces sí siento que es como visibilizar otras necesidades que tiene mi país y nuestros futuros investigadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos y demás, eso es lo que tienen que empezar a trabajar, sobre evidenciar la problemática de nuestro país. Ayer preciso tocaba un tema, este personaje, Rubén Ardila, de la Universidad Nacional, él viene trabajando sobre Colombia y es uno de los pocos que viene hablando sobre Colombia, pero de todas maneras hay partes donde hace la pregunta de nuestro querido Camilo de oligarquía y cacicazgo en esa manera como la hace, él de pronto también califica los departamentos y categoriza más bien a la gente. No, yo me uno más a Fals Borda, sociólogo que les he mencionado más de una vez, es que la investigación solo tiene que hacer es evidenciar, no de denigrar o calificar, solo evidenciar situaciones. Y siento que, a cerrar la pregunta, es ese. Las ayudas que se están dando es evidenciando realmente cuál es el potencial socioeconómico que tiene mi querido país. ¿Quién más se arriesga? ¿Quién más está interesado en aprovechar a esta intelectual también por aquí? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, hazla, tranquilo, David. Es un con respecto a la carrera de ella. ¿Tú me podrías aclarar qué es la ingeniería, porfa? No se te oyó, se quedó cortado, David. Sí, perdóname que te aclaré mi carrera exactamente. No es que ¿Qué se es la quedó ingeniería, cortado. qué es la ingeniería industrial como tal? O sea, profundizando un poco en el tema, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, la ingeniería industrial es una ingeniería que tiene un enfoque productivo, tiene unas bases fuertes en la parte productiva. De hecho, tenemos materias de procesos productivos desde el sector primario, desde el sector agro, hasta el sector pues investigación, y también pasamos por petróleos, alimentos, servicios y demás. Pero es como la administración y la coordinación de todos los procesos necesarios para llevar a cabo proyectos en menor o en mayor escala. Entonces tiene unas bases, unos componentes, que es lo que te digo que es la parte de procesos. Tenemos toda la parte de procesos productivos, tenemos como un barrido de todos estos procesos, unas bases de ingeniería, de cálculos, matemáticas, físicas y químicas que nos ayudan a soportar y entender la base de estos procesos productivos, y también otras bases de cómo coordinar y organizar toda esta información para generar proyectos y procesos. Entonces está la parte de gerencia, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, logística, finanzas, evaluación de proyectos. Entonces, desde mi punto, bueno, de pronto que no soy la más objetiva, pero es una carrera que abarca mucho, y creo que por eso es necesario centralizarla, y dentro de todo lo que vemos, escoger algo que te guste para basarte en eso, porque al final ves un espectro tan grande, pero no eres especialista concretamente en algo específico. Entonces, pero tienes una visión bastante amplia de todo lo que requiere una empresa, un proyecto o un proceso productivo. Claro, de pronto ahí también para aportar cuando se dice ingeniería,
pues ellos como ingenieros ya lo saben, es innovar, crear, aportar. Pero en industria habría que irse, como lo comentaba ahorita en otras palabras, sería a las industrias pequeñas, medianas, y cuáles serían, lo que ya acaba de marcar, son los procesos. Entonces, felicitaciones igual por ese punto de vista, porque a veces es ingeniería industrial, pero ¿para qué campo? ¿Para qué necesidad desde nuestro, por ejemplo, país donde ella regrese, qué pues, se podría implementar? Entonces, por ejemplo, también cuando dicen ingeniería de sistemas, sí, pero ¿de qué sistemas? Mientras que este grupo tiene una ventaja, que es ingeniería en mecatrónica, ya tiene especificado el proceso, la función por la cual debe implementar sus acciones. El Cristian Camilo quería hacerte otra pregunta, pero dejo que tú la hagas, Cristian Camilo. Ahí en el chat está igual, bueno, pero hazla. Dime, profe. Cristian Camilo que hace una pregunta, pero como está en el chat, hazla tú mismo porque tú eres el interesado en que ella se la responda o que nosotros le aportemos al concepto. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero de pronto las dos pueden encajar en un solo tema, ¿sí? Dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿el desarrollo del humanismo influye en el postmodernismo? Y la segunda es, ¿qué generó el escepticismo en los metarrelatos, ya sean o no religiosos? Bueno, primero, Unas Camilo, haz preguntas la muy primera, específicas. sino que como viene, menos mal que como todos los temas que se han venido suscitando, ya veo que están preguntando para aclarar las dudas que les generó el discurso, qué interesante. Pero ahí en el chat está la primera, vuelve, solo haz primero esa, Camilo, y luego le haces la siguiente. Sí, vamos de nuevo con la primera, por favor. ¿El desarrollo del humanismo influye en el postmodernismo? Desde mi punto de vista, sí, porque digamos en lo que estuve también como leyendo un poco estos días para desarrollar las preguntas, que era que si Colombia estaba en la posmodernidad, dentro de lo que estuve leyendo, que es la crítica fuerte a la modernidad y a esa necesidad de aceptar y de respetar toda la diversidad y no tener verdades absolutas, sino por el contrario estar muy abierto al discurso, a este tipo de situaciones. No todos los puntos de vista son buenos, son necesariamente buenos o malos, o válidos o no válidos, porque también dependen mucho del contexto en el que se desarrollan. Entonces, creo que parte del humanismo y de ese respeto y de esa tolerancia, pues genera una base importante para el desarrollo del posmodernismo. Qué interesante, porque preciso uno de los temas que ellos respondían o que compartíamos era, el sílabo lo proponía como el humanismo griego, que nos ha aportado a la época, o si se mantenían. Y la ingeniera acaba de comentar algo, Camilo y grupo de compañeros de estudiantes, es donde el humanismo griego lo resaltaba desde la democracia, el respeto al conocimiento y a esa inclinación de saber. Entonces, muy interesante su aporte ahí para que pues, los estudiantes que nos están escuchando y quienes nos llegue a escuchar entendamos que es el respeto por el otro, por el saber. No, ninguna profesión es más ni menos que otra. Solo son conocimientos o saberes que aportan a ese humano. ¿Y por qué humanismo? Porque en comunidad, como lo hemos dicho más de un momento en esta sesión, el humano con otro humano puede hacer acciones. Uno solo no puede hacer mucho, mientras que varios sí. Entonces, sí lo veo por ese lado cuando lo resalta desde ese respeto, es porque en Grecia, la antigua Grecia, como lo planteamos y nos lo planteó el investigador también abogado cuando nos hizo su exposición, nos daba a conocer eso. ¿Listo? ¿Quedaste satisfecho? ¿Algo para agregar? Y entonces, si no, haz la siguiente pregunta. No, que satisfecho. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Bueno, pues la segunda, pues, ¿qué generó el escepticismo en los metarrelatos, ya sean o no religiosos? Y cuando dices metarrelatos, ¿a qué quieres referir? Sí.
Metarrelatos son aquellas grandes historias que llevan siglos, como los religiosos, como, o sea, la creación de Dios, de pronto el origen, no sé, un pensamiento más indígena, el origen del sol, el origen del mundo. Bueno, son, o sea, son historias así que no tienen aún alguna razón, no se han comprobado. Bueno, para mí, digamos que los escepticismos se dan cuando las cosas, uno, no son demostrables y dos, no son sustentables. Cuando algo que se da a conocer como algo muy cierto, pero que en el día a día no aplica. Entonces creo que ahí es donde se empieza a generar ese escepticismo de la sociedad y ese inconformismo, porque aunque digan que es quizá lo correcto, lo adecuado, de pronto no opera, no funciona. Entonces, desde mi punto de vista, el escepticismo de las cosas se dan cuando no funcionan, cuando se caen por su peso solo, cuando no respaldan o no cubren lo que de verdad se necesita. Sí, porque de pronto aquí, pues con ayuda de Mr. Google, hacía sobre el metarrelato. Dice, según el planteamiento crítico de la metanarrativa, propuesto por Lyotard, los metarrelatos son asumidos como discursos totalizantes. Entonces, de pronto hay ese metarrelato cuando quiere imponerse, es donde va perdiendo credibilidad. De pronto me hace acordar es del abogado cuando nos habló sobre la religión, como en el oscurantismo empezó a posesionarse de un discurso para poder pues abolir o negar las otras verdades. Entonces ahí es donde es súper importante que el escéptico es que yo ya no creo en, entonces va perdiendo credibilidad en la medida en que salen otras verdades. Primero me hace acordar, hace muchos años se hablaba de verdad y uno creía de verdad que era una verdad, pero cuando uno empieza a prepararse y a entrar en la academia, uno se da cuenta que cada verdad surge desde ese otro que la está investigando. Entonces por eso se habla de verdades. Entonces, ¿dónde van perdiendo esos metarrelatos? Por ejemplo, ahí sí, como dice el compañero, desde lo religioso, que Dios es el salvador del mundo. Venga, y entonces Dios, ¿por qué se está vengando de los que estamos en este momento de pronto tocando la cuarentena? Que se ha ido un montón de gente, por ejemplo, los médicos, ¿por qué se supone que también se mueren? Ahí sale la premisa de esos metarrelatos absolutistas. Entonces, de esas verdades que de una u otra manera cada cultura o cada edad va generando en sus discursos. ¿Más o menos? ¿Sí quedó claro algo? Sí, profe, yo también había leído que pues para contrarrestar el totalismo de los metarrelatos, pues se usa la razón, que quiere decir pues, la verdad frente a las cosas, frente a ese totalismo. Pero nuevamente que no dejes de lado, Cristian, nuevamente para todos mis futuros investigadores, verdad absoluta no hay, solo hay evidencias de situaciones en las cuales usted está investigando. Pues como no somos ahí sí de la línea de religiones o teología ni nada, pues no podríamos decir que serían verdades o no dentro de ellos. Nosotros hablamos desde la ingeniería industrial o la psicología social, que son las dos profesiones que nos han permitido ver el mundo a través de otras lecturas. Pero qué interesante igual que se den cuenta, como acaba de decir Camilo, que esa verdad depende de ese autor, de ese contexto en el cual se esté narrando. Listo, ¿quién más quiere intervenir, pedir sugerencias, ayudas? Sí. Pues yo tengo una, pero no es tan así con respecto a la materia. No importa, No, tranquilo, aprovechemos no a la importa. ingeniera nacional e internacional. ¿Qué opinas de la competencia de producción de petróleo que está teniendo Estados Unidos, Rusia y los países árabes? Ingeniera, estos están preguntándole cosas así de geopolítica y política económica, vea.
Bueno, si me lo preguntas a mí, o esto es una opinión bastante personal, pero yo creo que potencias como los países que acabas de nombrar, creo que si yo fuera alguna potencia de esas, yo me iría más por no competir por petróleo, sino por desarrollar energías sustentables y sostenibles. Y creo que ahí, de verdad, se generaría una competencia y un valor agregado, y sería ahí donde si quieres demostrar supremacía y quieres demostrar que vas a la vanguardia o quieres ganar lo que se intente ganar en medio de esta competencia, creo que ahí es donde valdría la pena en invertir en investigación, porque creo que ya estamos suficientemente conscientes que el petróleo nos va a acabar y que cada vez la tierra nos exige más cuidado. Y si no somos capaces de reinventarnos y de invertir en investigación suficientemente capaz de abastecernos de otras maneras, pues que sigas luchando por petróleo es bastante obsoleto desde mi punto de vista. Yo le jugaría más a la investigación y a la creación de cosas sostenibles y económicamente viables para todas las personas. Bueno, es que eso es o sea, bueno, yo también estoy a favor de eso porque ahorita es donde se están dando ya las revoluciones con respecto al auto eléctrico, donde más está evolucionando, pero lo que no entiendo es por qué están teniendo esa competencia, esas potencias, porque supuestamente es algo que ya está decayendo. No, de pronto no bueno, tanto también porque, sí, porque no es un proceso fácil de tumbar, porque todavía todo se mueve a través del petróleo y no es algo que va a pasar de un día para otro. Digamos que ese cambio evidentemente no va a ser un cambio rápido, y más si no se invierte y no se llega a eso, pues también hay mucho dinero detrás del petróleo y de todas las inversiones que se han hecho antes en extracción, en estudios, en investigación, en desarrollo, en cómo convertir un combustible fósil en todos los derivados que da el petróleo, porque el petróleo da para todo, desde el maquillaje, el plástico, medios de transporte y demás. Entonces, claro, evidentemente toda esa inversión inicial que se han gastado, pues no la quieren tumbar, y por eso, desde mi punto de vista, es la guerra de supremacía, de querer controlar el petróleo, porque todo se está moviendo. En la actualidad todo se mueve pues con los derivados de este producto, y están montadas las infraestructuras que no fueron, que conllevaron a una inversión altísima en investigación, una inversión altísima en infraestructura, en maquinaria, en explotación, en todo lo que se necesitó para poderlo desarrollar hoy en día. Pues no van a querer tumbar todo eso de un día para otro. Sí, total. Y que de una u otra manera, acaba de decirlo nuestra ingeniera, todo se va desmontando gradualmente. Y dentro de la mira, de pronto Latinoamérica, de la percepción que percibo del compañero Jason Andrés, es ese, que aquí todavía se está pensando de qué es el petróleo, pero si nosotros vamos a mirar realmente por esos lados, ellos ya se están reinventando. Hay países que ya no aprovechan los rayos de sol para consumir a través de, se me fue el nombre de las plaquetas, de las ahorradoras de luz, se me fue, qué pena, de energía. Entonces sí, siento que como en general, ¿de qué? La luz LED, de paneles solares. No, de paneles, gracias. ¿Paneles? Los paneles, que ya hay países donde económicamente ya no es energía de la que nosotros conocemos, sino que se están instaurando dentro de los tejados de las casas para subsistir y ya no estar conectados a algo. Me hace acordar de Tesla. Se supone que desde que haya dinero de por medio siempre se va a manejar un discurso para poder embolatar a la mayoría, porque si se hubiera dado lo que Tesla proponía en ese momento, pues no estaríamos todavía consumiendo la luz que estamos haciendo, y la tecnología igual estaría más avanzada. Pero vuelve otra vez el juego, ¿para qué hablar de lo que pudo ser y no fue? Entonces la idea de los procesos de investigación es poder evidenciar en las culturas actuales esos cambios que beneficien a la comunidad en general. Tenemos que vernos, y yo siento que por eso la pandemia
de una manera muy atrevida. Espero no me vayan a quemar los oscurantistas, pero siento que esta pandemia está haciendo un llamado a nivel nacional. ¿Qué es lo importante en sí? Porque todos quieren poder, pero ya se dieron cuenta que el poder no es suficiente, que el dinero no es suficiente y que tenemos que volvernos a reorganizar. Entonces, igual me uno a mi ingeniera, debemos repensarnos, y por eso felicitaciones por estar en la academia. Sé que soy su primer semestre de universidad, pero ánimo, no importan las dificultades, así como les coloqué en la frase, cada día trae su necesidad, y así como los había invitado a ver la película de Einstein, es porque nosotros hablamos de Einstein las maravillas, pero no vimos su vida humana, sus relaciones con la pareja, con sus hijos, no fueron muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de tener tanto conocimiento hacia afuera también, sino poderlo vincular con lo social, con lo humano. Y ahí es donde siento que como es a nivel nacional que se está dando, internacional, nacional, esta situación es como de repensarnos, pero lo humano es como el eje central de las sociedades. Entonces, ¿qué dicen más mis queridos estudiantes? ¿Cómo los profe, aportes ahí al pensamiento crítico? entonces, bueno, retomando un poco lo de la energía, digamos, en Europa yo veo que pues se manejan plantas más o menos que a combustible y a bueno, plantas térmicas es que se utilizan. Pero digamos acá en Colombia se utilizan plantas generadoras a base de hidroeléctricas, ¿no? Entonces, se podría decir que Colombia está en un avance ecológico. Digamos, por ejemplo, cuando estuvo la venta de Isagen hubo un problema porque, digamos, Isagen producía casi 3 gigavatios de energía solo hidráulica, perdón, hídrica es, ¿sí? Entonces, ¿se podría decir que Colombia está en un avance o está un poco atrasada con respecto a la venta de energía o, bueno, a la producción de energía eléctrica o en ese tipo de cosas? No sé si me Bueno, entiendo. bueno, digamos que del contexto que tengo del consumo de energía acá en España, digamos que es de fuentes hídricas, importan mucha energía y también tienen energía nuclear, que también normalmente es importada, y tienen algunas plantas. Y adicional, pues bueno, también la geografía del país impacta mucho en el consumo energético. Nosotros no estamos acostumbrados, porque como en Colombia no tenemos estaciones, pero acá cuando uno llega a ese tipo de países que tienen estaciones, es muy curioso la necesidad de consumo energético, porque los climas son muy, muy agresivos. Entonces, en invierno necesitas todo el tiempo calefacción, y en verano, por ejemplo, necesitas aire acondicionado, porque son también temperaturas bastante, bastante altas. Entonces, el consumo energético es mayor. Y bueno, por ejemplo, en Colombia tenemos fuentes hídricas que también es parte de la geografía, como ese aprovechamiento, pero tengo entendido que Colombia tiene una muy buena producción energética, y de hecho importamos energía. Lo que pasa es que exportamos. Lo que pasa es que el control de la exportación de la energía es difícil de manejar, y pues la energía siempre ha tenido un problema, que no hay cómo almacenarla. Entonces, lo que produzco, uno, debe ser a gran escala, y dos, debe ser constante. Y dos, la demanda debe ser equivalente a lo que produzco, porque como es constante, no tengo cómo almacenarla. No tengo cómo guardar y decir, voy a producir tanta energía, la tengo acá guardada y cuando la necesito la ocupo. Debe ser en cadena. Entonces, el manejo, pues, de la energía no es muy fácil, pero digamos, de lo poco que conozco de la producción energética de Colombia, creo que es un país que energéticamente ha desarrollado varias cosas, porque exporta bastante a Latinoamérica.
Ahí sí yo me cuido porque no he leído sobre Tesla y todo lo de la luz, pero en mi país sí. Sé que se hace falta infraestructura e investigaciones igual de cómo aprovechan esa Pues aquí capacidad. en Colombia hay varias ya. Ya hay energía eólica, hay energía ya por panel solar, que es la que está utilizando Medellín, que también está por medio del carbón y pues la hídrica. Vea, Sí, interesante. sin embargo, estas energías eólicas, estas energías sostenibles, digamos que lo que decía la profesora Jacqueline, requieren una infraestructura y una inversión bastante grande, además de unas condiciones climatológicas muy específicas. Y lo que les decía, siempre es un impedimento el no poder almacenar la energía. Entonces, por ejemplo, en los paneles solares, el día que no hay sol, pues no hay energía. En la eólica, el día que no hay viento, pues no hay energía. Pero, Pero, perdón, con respecto a lo de este tipo de energías, la eólica y lo que es la energía solar, hay celdas de carga que almacenan este tipo de energía para cuando, pues digamos, no hay viento o en este caso luz solar, ¿sí? Que por ejemplo el parque solar que hay en la costa, si no estoy mal, almacenan energía. Pues obviamente no es tan grande, pero pues ayuda un Eso es que poco sí. a la carga. por supuesto que sí, por supuesto que hay maneras de almacenar, pero digamos Nunca. que nunca es suficiente y la energía tiene un problema que siempre debe garantizar un poco más de la demanda necesaria, sobre todo en cosas delicadas. Cuando uno lo ve en el diario de vivir, bueno, pronto que me toque un poquito menos luz, pero por ejemplo, imagínate en un hospital que no se puede ir la luz, porque hay pacientes que su vida depende de máquinas que están conectadas, alimentos, farmacias, la industria de cadena fría. Entonces hay muchos requerimientos y la energía no se puede dar el lujo de quedarse de desabastecer. De hecho, los países en general, su proyección de consumo energético se basa en lo que se ocupó durante el año y siempre, no me sé exactamente la proporción, pero se garantiza para el año siguiente casi como el doble de lo que ocupó el año anterior, garantizando que durante todo el año no va a haber desabastecimiento energético. Es una industria bastante compleja. Sí. Bien compleja, vea desde cuántos años y aún todavía mirando cómo se puede aprovechar. La señorita Geraldine habla algo, di algo que aquí mi querida ingeniera te escuche. Es la única mujer del grupo. ¡Qué bien! Geraldine. Geraldine como que se conectó y se fue a tomar tinto y no nos invitó. Listo, entonces alguien más para ir como cerrando lo de ese modernidad, posmodernidad, ver las implicaciones y lo complejo de la aplicación del conocimiento en ciertas situaciones. ¿Qué más Eh, preguntas les surge por ahí? ¿Qué se puede ver más allá de la posmodernidad? ¿Qué se puede ver más allá de la posmodernidad? O sea, como que, ¿qué se espera futuro, más o menos? ¿Es tu pregunta Sí, para más o menos. contextualizarla un poco? Sí, Sí, siento que es por ese lado. Ya no pos de la posmodernidad. Como hacia dónde vamos, ¿no? Tal vez siento que es tu Eso, pregunta. voy a sí, apuntarlo eso, ahí futuro. para ¿Cómo luego va? acordarme de David cuando diga muestre qué fue que dijo que después de la post que venía. Bueno, por ejemplo, estaba leyendo algo curioso que dentro cuando busqué qué era la definición de posmodernidad, entonces decía que no es que haya algo concreto, si no es como una forma de llamarlo, pero es un movimiento de muchas cosas, de Sí, arte, investigación, de filosofía, de forma de pensar, de política, de cultura,
y cómo se va desarrollando, pues como todo eso. Entonces, bueno, el nombre que le irán a poner después de posmodernidad, no sé, o sea, no sé ya cuál va a ser el nombre. Bien atina. Pero pues hacia dónde vamos, yo creo que cada vez más a entender como las necesidades, un poco muy regido eso que nos decía la posmodernidad, de no verdades absolutas, de entender propiamente cada contexto, no lo que sirve aquí necesariamente es lo que sirve acá, de diversidad, aprovechar a las personas por sus capacidades, de cerrar brechas, educación. Brechas de educación, de sociedad. Creo que las personas cada vez, en medio de que todavía hay mucha deficiencia, pero creo que cada vez existe una mayor como ganas o necesidad de educación. Yo creo que cada vez las generaciones exigen y quieren tener acceso a la educación y al conocimiento para crear sus propios criterios. No sé, uno ve como personas un poco más jóvenes que yo, que están como recién graduados del colegio, empezando sus carreras, y tienen una educación muy buena, una capacidad de criterio muy alta, saben de cultura, saben dan opiniones de todo tipo de tema. Entonces, pues yo creo que el camino pues apunta como a ese desarrollo. De pronto también, por ejemplo, este tema de la pandemia nos invitó un poco a reflexionar qué es lo que de verdad necesitamos, como decía la profesora Jacqueline, a evaluarnos qué es lo que realmente es necesario, y a trabajar en pro de eso. Y de pronto algo que quiero resaltar de su conferencia en el video, que fue muy interesante cuando hace la invitación, pues me toca, por lo que trabajo con jóvenes, o sea, me toca no de tocar de obligatorio, sino me tocó en el momento cuando la ingeniera hace el comentario sobre esa capacidad de poder elegir, que la educación le da, o sea, que no quede de adoctrinamiento, sino esa capacidad de poder aportar a sus intereses. Y ahí siento que podríamos aportar mejor a nuestro país. Mira que hay un libro que me motivó gracias a la pandemia, algo de un autor por acá. Ustedes dirán que soy muy cansona, pero es que amo la lectura y no hablar, sino aplicar. Amartya Sen es un duro economista, y este libro me lo leí hace unos, podríamos decir unos años, pero cuando se empezó a dar toda esta dinámica y de repensarnos, me hizo, gracias a que a mi ingeniera, retomarlo otra vez. Yo decía, si ella está hablando de modernidad y posmodernidad en un país que, entre comillas, nos colonizó, ¿qué es lo que tenemos entonces que hacer si entra en un proceso europeo de alto reconocimiento? Y mira que me llamaba la atención con el título, el desarrollo y la libertad. Y el autor hablaba en esa época, es del 2000, o sea, hace 20 años. Si tenemos que reinventarnos, siento que debemos leerlo nuevamente a él, porque habla sobre la libertad de poder elegir mi profesión, la libertad de poder elegir mi pareja, independiente del sexo. Porque me hace acordar en la época ahora de parejas, es que cuando uno tiene una pareja, todo el mundo se lo ve feo. Oye, pero es que es para mí, no para ustedes, perdonen la expresión, pero así yo lo manifiesto igual. Que estudiar psicología, eso no da plata, pero es mi deseo. Y cuando uno elige algo, siempre va a encontrar personas que le va a decir, eso no es lo que debe hacer, hasta la otra cosa. Por eso les invité a leer El Principito, porque él habla muy interesante sobre su deseo de elegir algo y los adultos siempre le quieren influenciar. Y entonces, en ese derecho de la libertad, y como lo hemos llevado en el discurso al momento,
cuando nos habla sobre, hoy hemos hablado sobre cómo nos reinventamos, el libro dice el desarrollo como libertad. Mire, el desarrollo como libertad. Entonces, si vamos a empezar en un país donde toca empezar de cero, a reinventarnos desde las situaciones, dice, el desarrollo puede concebirse como como sostenemos en este libro, como un proceso de expansión de las libertades reales que dificultan los individuos. Entonces, ¿cuáles son las libertades reales? Pues tu libertad, mi libertad, la otra libertad. Y de pronto dentro de los contextos se ha hablado que libertad es una, no, son libertades. Y ahí es donde hay que empezarle a dar como importancia a ese desarrollo humano. Que el humano no somos todos, no, que dentro de lo social somos importantes, pero en la individualidad, si no estoy yo, lo vamos a entender en el próximo corte, el próximo tema que nos invita el sílabus, que tiene que ver, como ya lo vieron ustedes también en la invitación, y a nuestra ingeniera igual les llega la invitación como está ahí, que es de la semana 15-16, sobre esas dimensiones del hombre, religioso, político y demás. Entonces, ¿cómo es que podemos llevar a la libertad? Y luego miren lo que vuelve y habla, porque sin industria, que hay una canción que dice, fuera las industrias, bueno, de rock, perdón, no sé, pero hablando de industrias, dice, la industrialización, el progreso tecnológico o la modernización social, porque si estamos hablando que hay después de post, siempre habrá la palabra modernidad, porque esa modernidad siempre irá a modificar a esa posmodernidad, llámese como se llama. Y entonces dice, o la modernización social pueden contribuir significativamente a expandir las libertades del hombre. Entonces siento que es volver a retomar a estos economistas que nos hablaron en una época y que hablaban de la abundancia que teníamos, pues este es más de hacia el lado de Europa por su posición geográfica, y pues nosotros porque siempre trabajamos para el día a día, porque nosotros no nos hemos pensado desde lo industrial, desde tener algo más o sostenibilidad. Y ahí es donde siento que la invitación para todos los que nos lleguen a escuchar es cómo nos reinventaríamos, desde dónde la economía, desde dónde lo social, y ahí dándole un valor a lo religioso, que ya no haya pugnas por los intereses o deseos de los otros. Esa es mi opinión, que me apasiona y luego me enamoro ahí comentándoles mis intereses académicos. ¿Listo? ¿Quién más quiere comentar? Decir, mi querida ingeniera, mil gracias, mil gracias por ese valioso aporte, su compañía, el poder compartir con ellos. Yo lo voy a colocar en el YouTube, es porque hay otros grupos, tengo 5 grupos, y qué rico que como no nos puedes acompañar en otros, pues que los otros te escuchen a través del link. Entonces, ¡ay, señorita Geraldine, bienvenida! Ya la veo, vas a hablar, di. Buenas tardes. Hola, Geraldine. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. Bueno, es que no soy muy buena en estos temas, pero sí tenía una duda, y esto es algo que se ve mucho ahora en lo de la pandemia, y es porque el gobierno o la monarquía, ¿sí? Los de la clase alta, tienden a sacar pues decretos o políticas que generalmente favorecen a los grandes inversionistas. O sea, sí, como aprovechándose de los de la clase baja. Esto lo relacionó pues con respecto a lo que, al decreto que sacaron ahorita de que solamente los mayoristas pueden abrir sus negocios, sí, pero pues trabajando al por mayor. Pero entonces si solo pueden trabajar ellos y no trabajan los minoristas, sí, o sea, los que compran, entonces pues o sea como que no hay un buen funcionamiento en ese, pues en eso. Hola, Geraldine. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, con respecto a eso, yo siento, digamos que no entro a juzgar si están favoreciendo a determinado sector o determinada clase social, pero también entiendo una base de ese tipo de políticas, y es que
el permitir que la apertura se haga mayoristas permite un mayor control. Entre más cosas pequeñas tú tengas, más difícil de controlar es. Cuando tú centralizas esas distribuciones en una etapa previa al minorista, que es el que más se acerca al consumidor final, pues menos control tienes, y en un medio de una situación epidemiológica y de control de la población, creo que en ese aspecto sí se requiere una centralización de abastecimiento. Entonces creo que la ley va enfocada, digamos, a ese control. ¿Por qué? Porque estas empresas grandes, digamos, tienen la infraestructura y también el capital para poder poner o tener ciertas condiciones de aseo, de poner guantes a la entrada, gel antibacterial, control del personal, cada cuánto entran, la distancia entre personas. Y todo este tipo de controles que se requiere, es más fácil que una empresa mayorista, más fácil exigírselo a una empresa mayorista que tenga esa infraestructura y esa capacidad que el señor de la tienda. Posiblemente el señor de la tienda, si llegan 5 personas al tiempo, no va a tener problema en que todas entren. Y de pronto no va a haber ese control. Una empresa grande ya se ve regida y tiene la capacidad de montar una infraestructura como una normatividad y un manejo un poco más adecuado. Entonces, digamos que yo entiendo que este tipo de leyes también lo que buscan es un poco protegernos. Sin embargo, ¿qué pasa? Si bien es una parte del control de lo que está pasando, pues sí hay que entender que hay muchos sectores y más en Colombia, donde el trabajo informal es de un porcentaje tan alto, pues sí deberían haber maneras de blindar y proteger a todas estas personas que hoy en día se ven en medio de o sea, que están a la deriva. Debería haber una forma de protegerlos y de conscientemente y razonablemente entender que el porcentaje de personas vulnerables alto, y debería de haber unas condiciones que cura. Y ahí sí es una falla del gobierno no proteger a estas personas que representan pues un porcentaje muy alto de la sociedad, en una sociedad como lo es Colombia. Pero yo, digamos que ese tipo de normas lo veo más como un control. Me uno igual a lo que dice mi querida ingeniera, que es más fácil controlar a alguien en una vista que a un montón. Pasa algo curioso con personas que están en diferentes sectores. Yo en ese momento estoy en Chapinero, salgo ayer, que era el Día de las Damas, o de género, y por acá casi no se ve gente. Hay una persona en Kennedy y me manda todas las fotos que pudo haber sacado y la gente es desordenada. Y aún así, en Soacha, que es donde reside mi familia, igual comentan que tuvieron que hacer pico y placa después de las 4 de la gente, porque la gente no logra entender la dimensión de la situación. Entonces, a veces siento con la pregunta que hace Geraldine, no es que favorezca a los grandes, sino que ellos están como pensando cómo hacemos que menos gente se contamine, pues teniendo control de la sociedad o de la población, o en qué puntos son donde van. Claro, de pronto sí me hace pensar una persona, un abogado que me decía, no hay el policía suficiente para cubrir todas las calles. Entonces ahí sí vuelvo otra vez aquí con mi querida ingeniera. Cuando ella dijo, yo puedo salir a tales horas, y han venido familia, porque hay varias personas allá en España, y lo que comentan es el no andar con miedo de que algo le pase. Entonces acá en mi país, la gente, como sabe que no hay el mismo número de policías, por eso infringen la norma, mientras que Europa tiende a cumplir las cosas. Nosotros es saber cómo le ponemos trampa a lo que nos dicen, porque lo vemos es como un ataque a la población menos favorecida, que yo también siento que es por ese lado, entre más control tenga, sino que por qué no generaron abastos, porque se supone que ya están muchos contaminados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y se está volviendo acá, mi querida ingeniera,
que creo que va a volver a surgir el trueque, porque ya hay municipios en los cuales salen a las avenidas a ofrecer lo que tienen, porque como no, para no perder toda la comida que se está perdiendo. Entonces dicen, listo, yo tengo esto, ¿usted qué tiene? Y hay parte, sino que ahorita se afectó nuevamente porque no hay movilidad de transportes ni de nada. Entonces dicen, ¿cómo se transporta a menos que se tenga permiso? Entonces es lo que están intentando hacer con las alcaldías y demás para poder intercambiar esa comida. Pero yo sí entiendo a Geraldine, porque a veces siente uno que es al favorecer al que tiene, pero en este momento me uno a la ingeniera, es más de control, donde no se contamine la gente, porque si se llega a dar, como se dio en Europa, las muertes así, pues no tendríamos, como de un término, qué pena, esta profe que tienen estos chicos, no hay cama para tanta gente, podría decir coloquialmente. No, incluso, por ejemplo, en España, que es como el tercero, está dentro de los 5 países con mejor sistema de salud, y a la semana estaba totalmente colapsado. No estamos preparados, y Colombia definitivamente no está preparada para una atención masiva como la que puede generar esta pandemia. Entonces, no es que la gente en la casa no se contagie, lo que se logra es que no todos se enfermen al mismo tiempo, y los que se enfermen se puedan atender y se puedan salvar de a pocos. Sí, eso sí es cierto. Por eso la alcaldesa está como adecuando Corferias, porque el temor nuevamente es que se abran el proceso de cuarentena y la gente salga desesperadamente a hacer lo que no se debe hacer por cuidar la vida. ¿Sí? Ahí es donde Latinoamérica queda. Pero ahí también llega un problema. Nosotros somos productores de tapabocas industriales. Y ahí el problema ahorita es que hay escasez de tela para la elaboración de esos tapabocas. Como nosotros producimos al por mayor, nosotros estamos buscando por cualquier lado para conseguir la tela, y a nivel nacional no se está consiguiendo. Entonces, si quieren y aún hay problema en eso. Sí, para Pero yo tengo entendido que cada industria, por ejemplo, una textilera, una industria textil, si explica la finalidad del uso de estas telas, puede entrar en operación, pues tomando también unas ciertas medidas, pues, con sus empleados, y acoplando un poco las cosas a la situación. Pero entiendo que muchas industrias, lo sé porque una industria en la que trabajaba, sé que un cliente que, por ejemplo, fabricaba envases para alimentos, al ser los alimentos necesidad básica, él sacó un permiso especial para trabajar y poder generar sus envases, porque cubría la parte de necesidades básicas. Creo que siempre y cuando la empresa y la industria sea capaz de explicar la finalidad de su producción y genere una especie de protocolos que de pronto no son tan exigentes, puede ponerse en operación. Sí, porque ellos a partir del lunes ya se dio carta abierta a ese aspecto, Andrés. Entonces sí sería mirar a través de él qué empresas, porque la industria y la textil es una de las que tienen grado excepcional para poder elaborar. ¿Cómo se llama tu empresa? A propósito, para hacer propaganda, de promoción. Tapabocas L&M. Para los que los escuchen ya saben, tapabocas. Pues le llegó el mejor momento a Tapabocas L&M. Bueno, entonces vamos cerrando con nuestra querida invitada. ¿Alguien más quiere hacer la última que se me hizo? Geraldine, por ahí anda. ¿Alguna otra pregunta, amor? ¿Alguien más de pronto para ir cerrando? Que le den las gracias aquí a nuestra ingeniera. A ver, los escucho, caballero, señorita. Bueno, yo tengo digamos, la última. Dime. Digamos, no, dime. Yendo como a todo este tema de la industria, entonces, ¿qué tan avanzada es la industria en Colombia? Y
y si crees que podría tener una gran influencia en los próximos 10 años en el mundo o si es necesario más tiempo. Bueno, Colombia en la industria, bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de las industrias a las que he tenido la posibilidad a través pues, de mi trabajo. Todavía tenemos una industria muy artesanal, que no es mala, pero que no le permite ser competitivo con países totalmente industrializados como China, Europa, Estados Unidos. Y un problema grandísimo en Colombia es la falta de infraestructura. Eso, desde mi punto de vista, afecta enormemente el desarrollo de un país y el desarrollo industrial, y por eso es que a través de años y años seguimos exportando únicamente café, flores y plátanos y cosas, y para de contar, porque es que la infraestructura no da, las carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos, estamos cortísimos en infraestructura, y es un factor clave y determinante para el desarrollo industrial de un país. Y las industrias en general todavía muy artesanales, algunas con una inversión bastante importante, pero bueno, creo que Colombia pues también tiene muchas capacidades, tiene, por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene muchos profesionales capacitados en todos los aspectos y muy buenos profesionales. Tiene mucha innovación, muchos emprendimientos. ¿Qué más? De pronto un poco más desarrollo tecnológico. La tecnología también parece fundamental para el desarrollo de la industria y para el desarrollo de la sociedad de un país. Creo que Colombia en la parte tecnológica, mayor inversión, mucho, o sea, es un factor también determinante y clave para estar al nivel de competencia con países pues potentes y de otras regiones. Porque esos puntos son determinantes: infraestructura y tecnología, inversión en infraestructura y tecnología, y puntos a resaltar, personal muy calificado, desde la parte tecnológica hasta pues niveles más avanzados de educación. Sí, y siento de pronto ahí aportando, además, con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo que estaban asignados para hace 3 años, 4, y cada nada se hace toda la invitación desde la normatividad a ajustar unos protocolos que ahora se han aumentado pues por la situación de salud. Pero yo, que formo parte de ese grupo de seguridad y salud en el trabajo, había empresas que contratan a alguien para que diga que sí puede funcionar, para que no les cierren las empresas. Entonces, más que de pronto, no, sí siento que sea infraestructura, pero más como concientizarse que estamos avanzados, que no es como la época de la industrialización, donde yo podía someter un poco de personas de mano de obra a satisfacer unas necesidades de acuerdo a la industria como lo requiera, sino que ese humano que está ahí sentado requiere unos cuidados y unos protocolos, que esa infraestructura, igual que en las instituciones educativas, no era abrir un garaje, meta un poco de chicos o de niños a dictar clase. Lo mismo pasaba con las empresas: abran cualquier sitio, o sea, los protocolos como tal no los han cumplido. Y ahorita que ahora sí les deben, porque no pueden abrir si no cumplen, entonces siento que también para las empresas sería como una forma de reinventarse, o las saben hacer cosas, pero no las visibilizan a proyectarlas a otros países, sino como dentro de la inmediatez. Siento que nosotros somos muy prácticos, y de pronto por la formación, dados mucho a no salirnos de nuestros esquemas. El de cambiar o al hacer otras cosas nos da miedo, o el de innovar e implementar cosas que de verdad favorezcan a las empresas. Pero es por ese lado, nos queda, no sé, sería como una forma más, yo ahí sí siendo un poquito atrevida con mis paisanos colombianos, es como facilistas en parte. El que tiene siempre quiere poseer, pero el que no tiene todavía se asume o se ajusta a lo que el poder quiere. Entonces ahorita ya nos damos otra vez cuenta, como en la época de la industrialización, que todos nos necesitamos. Las empresas necesitan los operarios
a dónde poner su mano de obra, y pues ya los mecatrónicos cuando nos hagan esos robots que vamos a necesitar para todo lo que se va a hacer en la transformación. Pero sí, es un poquito de todo ahí en este querido país del Sagrado Corazón. Yo tengo una duda. Rápido llamar. Diga. Señorita, qué rico. Dime. Pues con respecto a esto de lo que están hablando, pues aquí en Colombia, bueno, la muchacha Alexandra, creo que se llama, bueno, ella mencionaba La que muchacha, Colombia, la ingeniera. la ingeniera, La ingeniera Prieto, Alexandra Prieto. Alexandra, sí. bueno, ella mencionaba que Colombia tiene bastantes capacidades para innovar, para generar tecnologías y así. Y pues yo no dudo de eso, pero entonces sé que asimismo Colombia, varios ingenieros han generado diferentes proyectos y estos los han usado pues digamos para competir en otros países, ¿sí? Donde les ha ido muy bien. Digamos, en China sé que también les ha ido muy bien compitiendo, sabiendo que este es un lugar pues que podríamos decir que es la cuna de la tecnología y donde también pues a veces sucede que a estos diversos proyectos ellos los llaman innovación, sí, para ellos es innovación, pero aquí en Colombia, pues para los de aquí no es innovación. O sea, realmente mi pregunta es, o sea, ¿por qué sucede esto? Digamos, aquí a veces no lo valoran mucho de ese modo, ¿sí? Pero entonces yo no entiendo por qué pasa eso, o qué necesitan esos proyectos, o qué requisitos tiene No, yo la creo que es visión más del bien que no país nos para valoran lo ser que... llamados eso. Bueno, yo intentando extraer un poco de todo el contexto que me das, yo entiendo como tu pregunta que por qué no se apoya o no se incentiva esta investigación en Colombia. No, que de pronto hay proyectos que son de impacto en un momento determinado, en un momento, Sí, o sea, pero impactan en se otros lugares, desaprovechan pero en aquí en otro... Colombia no. Pero acá no. Bueno, yo creo que es una falencia en falta de apoyo. No sé si en buscar apoyo, no sé si las personas fallan tanto buscando apoyo o como que no encuentran apoyo. Creo que es de las dos partes. Me parece que el gobierno debería tomar medidas que incentiven más a las empresas a invertir en universidades y en proyectos. Hay millones de personas interesadas en generar proyectos excelentes y proyectos a nivel de cualquier país avanzado, pero creo que nunca encuentran quien los apoye y por eso terminan dando con su excelente idea en otro lugar donde son valorados. Entonces yo creo que es como una falencia muy grande del gobierno, porque creo que es responsabilidad del gobierno como acaparar toda esa inteligencia, ese desarrollo, las personas tan capacitadas y con tan buenas ideas. Y creo que, por ejemplo, una forma de incentivarlo es a través de empresas privadas con altos capitales que creen semilleros de desarrollo de proyectos y emprendimientos. Sí, es un país de verdad que poco apoyo a las pymes que llamamos, medianas y pequeñas industrias, sino que ya se ha generalizado más el apoyo como en las que ellos saben que les van a subsidiar y falta como de creencia en su país, en su gente. Porque cuántas empresas de verdad dentro de lo que dice Geraldine de las innovaciones y la presentan súper novedoso y tienden a morir. Entonces yo que trabajo con pymes y trabajo sobre esa investigación de por qué se cierran mal las medianas y más aún las micro, y con esta pandemia que se está dando o con esta situación que se está dando son las primeras en desaparecer, otra vez las micro y pequeñas. Las medianas de pronto, si el país les ayuda económicamente, pues pueden sobrevivir, pero por lo general tienden siempre a desaparecer esas pequeñitas. Entonces el ánimo sí es ese, que ustedes no se desmotiven, que la academia los lleve a pensarse y a repensarse, que se identifiquen con una pasión, un gusto,
que no se queden solamente escuchando a un profe copiando y pegando, sino que cada clase, sin importar de la que le corresponda, le ayude a generar un pensamiento crítico como futuro ingeniero que va a poner en práctica unos saberes. Porque si usted inicia una carrera de ingeniería y ya va pensando que en este país no nos valora, pues no va a ser eficaz y excelente su trabajo o su desempeño. Entonces, nada, es como una hormiguita, haga lo que le gusta, y en la medida que seamos varios los que nos guste, pues podremos de pronto visibilizar que el problema es que no nos habían visto, no que el país no nos tenga en cuenta, sino que de todas maneras anda pendiente de otras situaciones y no se da cuenta realmente de yo siento del potencial, tanto innovador como tecnológico, que tienen mis profesionales en mi país, ya que me muevo en diferentes ámbitos y sé que tenemos potencia. Entonces lo que ahora queda es evidenciarla, y ustedes que no pierdan el ánimo y el gusto por lo que están haciendo, y que cada semestre sea un motor para continuar y llegar al éxito que es el logro de su terminación de la carrera. Entonces, algo más, mi querida ingeniera, algo más que quiera comentarle al grupo. Mil gracias nuevamente. No, igualmente agradecerles enormemente la invitación. Pues todo esto, digamos que lo doy desde mi opinión, desde lo que he vivido, desde lo que he trabajado, desde lo que he estudiado. Me uno enormemente a la invitación que hace la profesora Jacqueline a través de la educación y de todo lo que uno puede absorber en poca o en gran medida, pues le va generando un criterio, le va generando un gusto, una pasión en buscar lo que quieren, como quieren verse como profesionales. De pronto suena un poquito cliché lo que la plata no lo es todo, pero definitivamente no lo es todo. Hacer lo que a uno le gusta compensa una muy buena parte, no puedo decir que toda, pero una muy buena parte. Y nada, soñar altísimo, soñar tan alto como puedan, a imaginarse donde quieran estar, porque si se lo pueden imaginar es porque se puede lograr. Claro, entonces, muchísimas gracias a todos. Sí, quería compartirle ahora que me hace pensar dentro de la educación. Cuando empecé, yo siempre quise pues ayudar a la sociedad desde algún punto que nos hiciera pensar y pensarnos. Y cuando empecé desde muy niña a leer a partir de un abuelo que tenía libros, por eso creo que no me faltan, porque los heredé después también de que se fue. Pero es la invitación de verdad pensarnos desde ahí. Cada uno se ubica en ese deseo, en esa proyección que lo comentabas en el video, y es qué es lo que quiere, para dónde quiere ir, y no pierda el ánimo. Sé que hay momentos en los cuales de pronto lo económico, el apoyo de la familia, siempre van a haber situaciones o circunstancias que le van a decir a usted, deje ahí, no importa, ¿para qué se sacrifica? Y una de las cosas de pronto que me ha llamado la atención es que como esa voz interior le dice, nadie lo valora. No, usted no está para que alguien lo valore, usted está para realizarse como persona, como profesional. Y una de las misiones que tiene cada uno de hacer es ser feliz. Y de pronto alguien decía, ¿y qué es la felicidad? No importa lo que para cada uno de ustedes sea ser feliz. Entonces, por ejemplo, para mis compañeros de la oficina, que llevo 30 años batallando con ellos, me juzgan, me dicen que la felicidad es una forma de negar la tristeza. Entonces yo me pongo a mirarme, yo me pongo a analizar, digo, pero es que yo no me siento triste. Ellos se quedan desde la teoría, porque debe ser que la ciencia psicológica dice que ahí, si uno está triste es porque está alegre, si está alegre es porque está triste, o viceversa. Entonces, yo soy como esas, así yo vuelvo y retomo a Einstein. De lo que me mueve a mí es el interés por un país mejor. Porque mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, todo lo que es familia, crezcan en una sociedad, pero no ha sido posible. Cada uno en su generación ha aportado a esa transformación. Entonces, que ustedes se den cuenta que están en un proceso de transformación, que no están de casualidad en un semestre,
gracias a sus papás, a los familiares, a ustedes mismos quienes trabajen, porque no les conozco cada uno su historia de vida, pero que están con el fin, como lo planteamos en la caverna de Platón, adquirir unos conocimientos. Y esos conocimientos yo debo primero asumirlos para que con mis actos los otros me vean y pueda motivar a que sí hay un mundo mejor, pero el mundo mejor está aparentemente es aquí en la mente, donde usted se sienta a gusto. Claro que afuera va a estar terrible, las adversidades lo pueden hacer como entristecer y no avanzar, pero ánimo, no deje de luchar por sus sueños, ideales, como sea. Nuevamente retomo las palabras de nuestra ingeniera, el respeto por el otro es clave. Y así como lo dijo en su video y lo dijo aquí de forma presente, eso es lo que nos haría diferente como latinoamericanos. Aprendamos a identificarnos como seres humanos, a respetar al otro en la palabra y a luchar como país, buscando como esa identidad de país. Tenemos que ir a nuestros antepasados. Fals Borda lo decía, que el que desconoce la historia tiende a repetirla. Entonces ustedes que son jóvenes, estudiantes, lean, no coman cuentos, sino lean, pregunten, confirmen, y bienvenidos al mundo del saber y de la investigación, porque por algo están en educación superior, que es donde se brindan los semilleros de investigación. He dicho. Bueno, entonces, queridos estudiantes, ¿alguien más que quiera despedirse, comentar, decirle a nuestra querida ingeniera algo? Gracias por todo y por un poquito de administrarnos de un poco de información con respecto a los estudios que has realizado. Y gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharme, por la invitación, por sus preguntas, por sus comentarios. Qué rico haber participado y nada, les deseo lo mejor en su carrera. Entiendo que están empezando y nada, que se la gocen mucho, lo disfruten mucho y luchen por terminarla y por lograr sus sueños. Geraldine, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo también quería agradecer y pedirle disculpas por decirle muchacha, es que estaba distraída. No, tranquila, no pasa nada. No, a mí sí sabe por qué, mi querida ingeniera, porque es que estoy formando futuros profesionales y hablando del respeto, el dirigirse al otro es súper clave. Entonces, al profesor, profesora, al jefe, jefe, al que sea. Entonces, por eso yo también entré ahí a, bueno, que no olvide los protocolos de respeto en la oratoria. Pero gracias, Geraldine, por asumirlo. Qué bonito. No, Geraldine, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Geraldine. Listo, entonces los otros compañeros, ¿alguien más que quiera decir algo para que nuestra querida investigadora ingeniera pueda partir para decirles algo antes de que se acabe la clase? No, que muchas gracias por la charla de hoy. Yo les prometí que soy una apasionada de llevar siempre invitados, pues ahorita la cuarentena me hizo ver desde invitados virtuales, desde la conferencia, por eso gracias mi querida ingeniera por aceptar esta invitación y este reto, porque de todas maneras son 5 grupos en los cuales yo les dije que fueran generando preguntas y se daban, y luego buscar como la oportunidad que su merced en otro videito pueda responderles lo que ellos vayan. Ustedes se dieron el lujo, querido Mecatrónica, de estar ahí por la hora. Entonces, alguien más, si no hay nadie más, mi querida ingeniera, mil gracias, que el universo la siga llenando de sabiduría y de mucho amor para que siga batallando en su caminar. Bueno, muchas gracias a ustedes, mucha fuerza, mucha paciencia en esta época de coronavirus. Mucha salud para todos ustedes y sus familias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y nada, me alegra muchísimo estar con los futuros ingenieros mecatrónicos de Colombia. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, mil gracias. Si su merced quiere seguir ahí, tranquila, es que les voy a mostrar algo dentro de las entrega evaluaciones de los que faltan, porque tengo que subir lotas el domingo. Bueno, no, tranquilo, si quieren yo ya los dejo con lo que les queda de sus clases, con sus notas. Nuevamente, mil gracias. Feliz tarde, noche para allá, para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, felicidades. Mil gracias. Chao. A ti también por tus aportes.
Bueno, Hasta entonces, luego. ¿cómo les pareció? ¿Sí ven? Hay que regocijarnos en las cosas, en el conocimiento, por eso bienvenidos al saber. Mis queridos estudiantes, antes de cerrar la clase, de pronto no dejar por de lado quienes faltan por trabajo, recordemos que debemos entregar notas y ya les muestro a ver si al compartir la pantalla alcanzan a ver algo acá que me tiene un poquito preocupada. Felicitaciones igual, ¿sí logran ver las notas? ¿Un Está tablero verde? cargando. Ya. Un tablero verde, ¿sí? Profe, pero Pero eso no ¿Ya es lo ven? nuestro curso. Bueno, ¿Cómo? no. somos No, mira, TM1A, que lo profe. están viendo, que si están viendo el tablero verde. Ah, sí, señora. Ah, sí, profe. Bueno, acá es donde nos corresponde el de nosotros, TM1A, es que los tengo a todos en Excel acá abajo. Este grupo que estamos aquí, los 9 personajes, que solamente nos falta su terna, yo hablé con él, pero no he enviado trabajo, esperar que esté atento al llamado que le hice. Es el único que me falta por comunicarme. Felicitaciones, recordarles que este puntaje, este porcentaje que está acá fue el que subí en el primer corte, que es el 30%, recordemos que es 30% del otro y 40% para el que entramos hoy. Ah, perdón un segundo, dejo de grabar ya. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más para dejar de grabar hasta aquí? Que gracias por la invitada. ¿Cómo es que se sella para dejar de grabar más? Ahora se me olvidó. Debe estar Profe, en la de porque opciones. la tercera nota, no me interesa esa. Perdón, antes de para cerrar la grabación, perdón. Sobre el Yo, botoncito rojo, profe. Abra yo. Teams y sobre el Ya botoncito rojo. Ya le toco, pero no me deja. O sobre el tiempo, sobre alguna de las dos. Porque a nosotros no nos deja. Ay, mira, no me deja.